Bueno, la idea de esta segunda clase es desarrollar el concepto de hemostasia secundaria. Ya en la clase pasada vimos la hemostasia primaria, que el objetivo era la formación del tapón plaquetario o trombo blanco. Y ahora vamos a ver cómo los factores de la coagulación lo que hacen es estabilizar ese trombo plaquetario mediante la formación de fibrina. Por eso vamos a repasar el concepto de hemostasia, y habíamos dicho que la hemostasia se refería al conjunto de interacciones que se producen entre los componentes de la sangre, en este caso las plaquetas y los factores de la coagulación, y los de la pared vascular, que impiden de esta forma la salida de la sangre desde el compartimento vascular. Si lo tuviéramos que definir, entonces la hemostasia es el proceso que lo que hace es mantener la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de que se produce un daño vascular. Frente a una injuria, entonces, tenemos la coagulación, que la dividíamos en una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. La hemostasia primaria lo que tiene como finalidad, dijimos, es la formación de un trombo blanco. En esto participa fundamentalmente endotelio y plaquetas, mediante la secuencia de acciones que vimos la clase pasada, que vamos a repasar hoy: adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria. Y una hemostasia secundaria, que de manera esquemática se divide en una hemostasia a través de una vía intrínseca y una vía extrínseca, que tiene como finalidad la formación de un trombo amarillo o trombo de fibrina. Ambas vías, extrínseca y la vía intrínseca, van a converger en una vía común, ¿sí?, que tiene como finalidad la formación de fibrina mediada por la trombina. Y esta fibrina justamente tiene un papel esencial en la hemostasia como producto principal de la cascada de la coagulación y como sustrato de la fibrinólisis, que lo vamos a desarrollar la clase siguiente, en lo que tiene que ver con la degradación del coágulo mediado por la plasmina. Entonces, repasando, vimos la clase pasada algunos conceptos referentes a plaquetas. Ya vimos que las plaquetas eran consideradas como restos citoplasmáticos de los megacariocitos. Sin embargo, actualmente se sabe que en realidad son células anucleadas que tienen un rol fundamental en la hemostasia, en la trombosis y en diferentes procesos como el remodelado vascular, la inflamación y el control de las infecciones. Son desarrollados en la médula ósea a partir de una célula madre pluripotencial. Ya en médula ósea pueden verse tres precursores, que es el megacardioblasto, el promegacariocito y el megacariocito. Y actualmente se sabe que existen intermediarios en la biogénesis de las plaquetas, que son las proplaquetas y las preplaquetas. La plaqueta madura formada es una célula entonces anucleada de unos 2 a unos 4 micrómetros de diámetro. Como habíamos visto, tiene una concentración normal de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Estas plaquetas tienen en su ultraestructura tres porciones: la membrana, como vimos en la clase pasada, los gránulos y organelas, y un sistema de citoesqueleto mediado por la tubulina y los polímeros de actina. La plaqueta se extiende a través de múltiples ramificaciones del sistema canalicular conectado a la superficie. Por fuera tiene el glucocálix, que como vimos era el responsable de la carga negativa de la superficie, que impide en condiciones normales la adhesión de la plaqueta al endotelio, y a su vez tiene receptores glucoproteicos, como vimos, la glicoproteína 2B3A, la glicoproteína 1B59, y receptores para el colágeno del factor de von Willebrand. Por otro lado, teníamos el sistema de gránulos dentro de las plaquetas, dentro de los más relevantes los cuerpos densos o gránulos densos y los gránulos alfa, y tienen factores que participan con un rol fundamental en la coagulación, como es el ADP, factor 5, fibrinógeno y factor de von Willebrand. Por otro lado, teníamos la pared vascular, que como vimos estaba formada por sus tres túnicas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Y estas células endoteliales habíamos dicho que participaban en la integridad estructural y funcional de la pared vascular, ya que actuaban como un órgano senso-efector de su entorno. En la pared vascular se van a expresar tres componentes fundamentales para la coagulación, como es el factor de von Willebrand, el factor tisular y el colágeno. Y por último tenemos, bueno, obviamente existe un equilibrio entre los factores que favorecen la trombosis y los que inhiben la trombosis. Cuando este equilibrio se rompe, se produce ya sea sangrado o la formación de un trombo.
Y por último tenemos la cascada de la coagulación, en la que hay formación de factores de la coagulación. Estos factores de coagulación son sintetizados en el hígado. Algunos son factores de coagulación, otros actúan como cofactores. Este proceso de la coagulación vimos que es un proceso dinámico y complejo en el que van a participar numerosas proteínas plasmáticas. Muchas de estas circulan como sininógenos, que al ser activados adquieren actividad enzimática de serinoproteasas. Y otros cofactores que circulan como procofactores y necesitan ser activados por vía enzimática. De estos cofactores, los más importantes, fibrinógeno, la protrombina, el factor tisular, el calcio, antiguamente se llamaba como factor 4, ahora directamente se habla de calcio. Luego tenemos cofactores, los más importantes son el factor 5 y el factor 8, y vamos a ver que hay un subgrupo de cofactores o factores de la coagulación que se llaman vitamina K dependientes, que son el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, y otros factores que participan en la fibrinolisis, como son la proteína C y la proteína S. Entonces, dijimos que en condiciones normales existe un equilibrio entre las sustancias anticoagulantes y procoagulantes, y el objetivo final de la coagulación va a ser la formación de fibrina. Entonces, repasando algunos conceptos que desarrollamos en la clase pasada sobre hemostasia primaria, dijimos que después de que se produce una lesión vascular, se va a producir una vasoconstricción de una breve duración, que en gran parte se atribuye a mecanismos neurogénicos, reflejos, que van a estar mediados por adrenalina y noradrenalina, que actúan sobre los receptores alfa de los vasos, y a su vez por la secreción de ciertos factores locales, como son el tromboxano A2 y la endotelina. ¿Cuál es la finalidad de la vasoconstricción? Disminuir el radio del vaso, que como ya adelantamos la clase pasada a través de la ley de Poiseuille, vimos que el flujo a través de un vaso es directamente proporcional al radio elevado a la cuarta potencia. ¿Qué significa esto? Que variaciones muy pequeñas del radio del vaso van a producir una marcada disminución del caudal o del flujo sanguíneo. A su vez, la disminución del calibre del vaso lo que nos va a favorecer es la aproximación de la plaqueta a la pared vascular para favorecer de esta forma la adhesión. Entonces, una vez que se produjo la vasoconstricción, comienza la etapa de hemostasia primaria. La primera etapa habíamos dicho que era la adhesión plaquetaria, y esta adhesión va a estar mediada por receptores o glucoproteínas de membrana, ¿sí? El factor de von Willebrand, que se va a unir a la glucoproteína plaquetaria 1B59, el colágeno, que se va a unir a través de la glucoproteína 6. Una vez que se adhiere a la plaqueta, comienza la fase de activación y secreción plaquetaria. Vamos a ver que al activarse las plaquetas, estas cambian su forma y se van a convertir en esferas que emiten pseudópodos. Al unirse las plaquetas, estas se activan. ¿Y qué significa que estas plaquetas se activan? Que se van a activar sus enzimas, la fosfolipasa C y la fosfolipasa A2. Y vamos a ver que la fosfolipasa C lo que hace es, a través del sistema calcio-calmodulina por inositol trifosfato, va a participar en la regulación del calcio intracelular, que va a ser necesario para, en definitiva, la degranulación o la secreción de los gránulos. Por eso la fase de activación y secreción están íntimamente ligadas. Y por otro lado, la fosfolipasa A2 lo que hace es liberar el ácido araquidónico, que ingresa a la vía de la ciclooxigenasa, y a través de esta vía va a producir el tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor que también se libera por una reacción de degranulación o secreción de los gránulos. Por lo tanto, simultáneamente con la activación se produce secreción plaquetaria de estas sustancias activas que están almacenadas en los gránulos alfa y los gránulos densos. De estos factores que son secretados, los más importantes que tienen que recordar son el ADP, el tromboxano A2, y a su vez las plaquetas van a expresar receptores de superficie, como es la glicoproteína 2B3A, que es necesaria para la agregación plaquetaria. Entonces, por último, la última fase de la hemostasia primaria, tenemos la agregación, que como habíamos dicho en esta fase, va a estar mediada por la glicoproteína 2B3A. ¿Sí? Entonces, para la agregación se requiere de fibrinógeno y receptor glicoproteína 2B3A. El ADP y el tromboxano A2, que fueron liberados en la fase de secreción, van a estimular la agregación plaquetaria y ponen en marcha una reacción autocatalítica que va a llevar a la formación
de un agregado creciente de plaquetas con la formación del tapón hemostático primario. El fibrinógeno es también un potente cofactor de la agregación, ya que las plaquetas activadas por el ADP se unen al fibrinógeno y este a su vez a otras plaquetas mediado por el receptor glucoproteico 2B3A, formando así grandes agregados de plaquetas. ¿Cómo se estabiliza este trombo plaquetario o este trombo blanco? Mediante el producto final de la coagulación, que vamos a ver cómo se forma ahora, que es la fibrina. Entonces, fíjense, la unión o agregación plaquetaria está mediada por el fibrinógeno a través del complejo glucoproteína 2B3A, y cómo la plaqueta se adhiere al colágeno o al tejido subendotelial a través de la glicoproteína 1B59. La hemostasia primaria, que lo vamos a ver en la clase próxima, se evalúa a través del tiempo de sangría, que en condiciones normales es de unos 3 a unos 7 minutos. ¿En qué situaciones puede verse alterada la hemostasia primaria? En situaciones en las que estas glicoproteínas de superficie estén afectadas, por ejemplo, en la trambastenia de Glanzmann, en la que hay una alteración de la glicoproteína 2B3A, en la enfermedad de von Willebrand, donde hay una deficiencia del factor de von Willebrand, que habíamos visto permitía la unión del colágeno a la glicoproteína 1B59, y en el caso de la enfermedad de Bernard-Solier, donde hay una deficiencia de esta glicoproteína. O bien puede ser de causa exógena, mediada por fármacos, como vimos en la otra clase, donde la administración de aspirineta lo que inhibe es a través de la inhibición de la COX o de la ciclooxigenasa 1, inhibe la producción de tromboxano 2, que es un potente agregante plaquetario. Los antagonistas de la glicoproteína 2B3A, como el afliximab, o bien los antagonistas del receptor del ADP, que era el receptor P2Y12, como es el clopidogrel. Va el video a modo de resumen. In a first step towards clot formation, platelets are recruited to the site of vessel injury by now exposed molecules of the vessel wall, such as collagen. Factor de von Willebrand, colágeno. This factor mediates the linking of platelets to collagen via a specific receptor y el receptor, in the platelet la glicoproteína 1B59, mediada por factor de von Willebrand, se va a unir al colágeno. Se produce la adhesión y activación de la plaqueta, fíjense cómo emite los pseudópodos, y se produce la reacción de secreción, donde se libera ADP, que se une a su receptor del ADP, y ¿qué es lo que me va a activar? La glicoproteína 2B3A, que permite la agregación plaquetaria, unión plaqueta-plaqueta. El tromboxano 2 es otra de las sustancias que se liberan en la reacción de secreción, y lo mismo, se une a su receptor y me activa la glicoproteína 2B3A para que, mediada por el fibrinógeno, me adhiera a otra plaqueta. Activated platelets also trigger the coagulation cascade and thus the formation of thrombin. Como vamos a ver en paralelo, también se comienza a formar trombina, que como dijimos, en realidad lo dividíamos en hemostasia primaria y secundaria de manera esquemática, pero en realidad es un proceso que se da en conjunto, y una vez formado este tapón plaquetario, la fibrina lo estabiliza. Ahora lo que vamos a ver es cómo se forma esta fibrina. Entonces, vimos la hemostasia primaria y hoy nos vamos a centrar en la hemostasia secundaria. La próxima clase dejamos la fibrinolisis. Entonces, se consideraba que las reacciones de la coagulación se llevaban a cabo de una manera secuencial, en donde cada factor era una proenzima que al ser activada se transformaba en una enzima capaz de activar a otra enzima. Y de esta teoría nació la definición de cascada de la coagulación, que tenía como principal función generar justamente la activación de la protrombina a trombina, que es la enzima llave de todo este evento final, que era la transformación del fibrinógeno en fibrina, que consolidaba el tapón plaquetario previamente formado en la hemostasia primaria. Se habla así de una vía intrínseca y una vía extrínseca.
La vía extrínseca se refiere a que se necesita algún componente extraño o externo a la sangre, mientras que la vía intrínseca es iniciada por un factor intrínseco a la sangre. Y estas convergen en la vía común en la que se va a formar un activador de la protrombina, actualmente se lo conoce como protrombinasa, que cataliza la conversión de la protrombina en trombina para formar la fibrina. ¿Qué es la protrombina? Es una alfa-globulina con un peso molecular de unos 68.700 Dalton, que se desdobla en trombina con un peso molecular de 33.700 Dalton, y vamos a ver, como dijimos antes, que era un factor vitamina K dependiente, o sea, para su activación requiere de la vitamina K. ¿Por qué requiere de la vitamina K? Porque necesita una reacción de gamma carboxilación. La enzima epóxido-reductasa lo que hace es reducir a la vitamina K, y la vitamina K reducida es un cofactor para la activación de estos factores de la coagulación. ¿Cuáles eran los factores vitamina K dependientes? El factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. ¿En qué situaciones puede haber una deficiencia de vitamina K? En caso de una ingesta inadecuada, en caso de una mala absorción intestinal, ya que la vitamina K es una vitamina liposoluble, o en casos de algún tipo de enfermedad hepática. A su vez, los niños, los neonatos, pueden ser susceptibles a tener deficiencia de vitamina K, y esto tiene que ver con que el factor 7 tiene una vida media muy corta, y por lo tanto pueden tener deficiencia de vitamina K. Es por eso que a los neonatos al nacer se les da vitamina K intramuscular. Inicialmente, al haber deficiencia de factor 7, que lo vamos a ver más adelante, lo que se va a alterar es el TP, mientras que si se prolonga en el tiempo esta deficiencia de vitamina K, me va a afectar a los otros factores vitamina K dependientes, como son el 12, el 9 y el 10, y se va a alterar o prolongar el tiempo parcial de tromboplastina activada. ¿Cuál es el producto final? La fibrina, que se forma a partir del fibrinógeno, ¿sí? El peso molecular es de unos 340 kilodalton, y vamos a ver que está compuesta por 3 pares de cadenas polipeptídicas que se sintetizan en un proceso dividido en 3 fases. Una fase proteolítica, una fase de polimerización y una fase de estabilización. En esta fase proteolítica, la protrombina actúa sobre las regiones aminoterminales de las cadenas alfa y beta y me va a liberar 2 péptidos, que son el fibrinopéptido A y B, y la molécula restante es el monómero de fibrina. En la fase de polimerización, lo que se produce es el agregado de estos monómeros de fibrina para formar una fibrina SO soluble, y finalmente en la fase de estabilización se van a formar uniones covalentes en esta fibrina polimerizada, y el responsable justamente de estabilizar esta fibrina es el factor 13, que va a ser activado por la misma trombina. Entonces, ¿cómo se genera, cómo comienza la vía extrínseca? A partir del factor tisular, que estaba justamente a nivel del vaso, que me va a activar al factor 7, este factor 7 activado me va a activar al factor 10, y vamos a tener así un activador de la protrombina o protrombinasa. O sea que en la vía extrínseca lo que se va a formar es una diestasa o una tenasa, y esta tenasa de la vía extrínseca va a estar formada justamente por el factor 7, que tiene como sustrato al factor 10, junto con el factor tisular. O sea, pregunta de examen, ¿cómo está formada la tenasa o la diestasa de la vía extrínseca? Factor 7 activado y factor tisular. ¿Qué es lo que van a hacer? Activar al factor 10. Y vamos a ver cómo el factor 10 junto con el factor 5 activado me van a formar el activador de la protrombina o protrombinasa para convertir la protrombina en trombina. Esta vía extrínseca es una vía explosiva, es una vía rápida de unos 15 segundos, pero que genera pequeña cantidad de trombina, como vamos a ver luego en la teoría celular. Entonces, complejo de la tenasa extrínseca, factor tisular, factor 7 activado, sustrato es el factor 10. Luego tenemos la vía intrínseca, que va a ser activado por el factor plaquetario 3, que va a activar al factor 12, este factor 12 activado, que también puede ser activado por la calicreína, vía de la precalicreína o el cininógeno de alto peso molecular. Me va a activar al factor 10, el cual va a activar al factor 11. Este factor 11 activado a su vez me va a activar al factor 9, y el factor 9 junto con el factor 8 activado me van a activar al factor 10. De vuelta acá tengo la formación de una diestasa o una tenasa,
de la vía intrínseca, que en este caso va a estar formado por el factor 9, que tiene como sustrato al factor 10, junto con el factor 8 como cofactor. De vuelta, pregunta de examen, ¿cómo está formada la diezasa o tenasa de la vía intrínseca? Factor 9 activado, junto con el cofactor, que es el factor 8 activado, que me van a permitir la activación del factor 10, y de vuelta tengo acá que el factor 10 junto con el factor 5 activado me va a formar la protrombinasa o activador de la protrombina. En este caso, la vía intrínseca o la activación de la diezasa o la tenasa de la vía intrínseca se produce por un trauma sanguíneo, es una vía más lenta y es una vía en la que se genera mayor cantidad de trombina. Fíjense entonces, complejo de la tenasa intrínseco, factor 8 activado, que es el cofactor, factor 9 activado y el sustrato, el factor 10. Una vez que se forma la trombina produce una reacción autocatalítica que va a activar, fíjense, al factor 13, que dijimos que era el que estabilizaba a la fibrina S o fibrina soluble para formar el polímero de la fibrina. Me activa el factor 5, ¿para qué? Para que se genere más protrombinasa o activador de la protrombina. Me va a activar al factor 8, ¿para qué? Para que se forme la diezasa de la vía intrínseca. Me va a activar también al factor 9. Se hace una reacción autocatalítica. Si se fijan acá, tenemos entonces que el factor tisular activo, junto con el factor 7 activado, que formaba la tenasa, y el factor 9 activado, junto con el factor 8, la otra tenasa de la vía, me van a formar en definitiva ambas diezasas o tenasas, el complejo protrombinasa, formado por el factor 10 activado, junto con el cofactor, que es el factor 5, para convertir la protrombina en trombina. Y esta trombina produce la explosión o la producción de trombina mediante un mecanismo de retroalimentación, con lo que se va a activar más protrombina y factores 8, 9, 10, 11 y 12. La próxima clase vamos a ver cómo la vía intrínseca se evalúa a través del tiempo parcial de tromboplastina activada, que normalmente mide entre 25 y 45 segundos, mientras que la vía extrínseca se va a evaluar a través del TP o del RIN. Entonces, una vez que se formó la protrombinasa o activador de la protrombina, factor 10, junto con el factor 5, se va a catalizar la conversión de la trombina. Video a modo de repaso. At the site of vessel injury, the first platelets arrive to start sealing the wound. Simultaneously, the coagulation cascade with its various coagulation factors is activated. This involves two pathways, the extrinsic and the intrinsic pathway. Extrinsic activation begins with now exposed molecules of the vessel wall, such as tissue factor, which forms a complex with factor 7. Tenasa de la vía extrínseca. To the activation of factor 10. This factor 10A is the point at which the extrinsic and the intrinsic pathways of the coagulation cascades meet. The intrinsic pathway consists of various coagulation factors activating each other in a chain reaction. Fíjense, tenasa de la vía intrínseca. Sustrato, factor 10, y me va a dar el factor 10 activo. Since the two pathways merge at the level of factor 10A, this factor has a pivotal role in the coagulation cascade. Factor 10 activado con el cofactor 5, protrombinasa, que es la que hace convertir la protrombina en trombina. And induces the so-called thrombin burst. One molecule of factor 10A can catalyze the formation of 1,000 molecules of thrombin. These large amounts of thrombin cause the further activation of platelets and the enhanced formation of fibrin. Fíjense, fibrinógeno y fibrina, se forma la fibrina S soluble y por acción del factor 13, como vimos, se estabiliza y se forma el polímero de fibrina. Y así el tapón plaquetario pasa a ser un tapón de fibrina sólida. Ahora, ¿qué es lo que establece la teoría actual o la teoría celular de la coagulación?
Este modelo celular de formación de trombina lo divide en 3 etapas, una fase de iniciación, una fase de amplificación y de propagación. Según esta teoría, establece que, como participan en el proceso de la formación del coágulo componentes celulares que aportan fosfolípidos aniónicos que son indispensables para estas reacciones enzimáticas, se llevan a cabo a través de la unión a sus factores de superficie. O sea que no es algo inerte la célula, sino que aporta receptores de membrana, aporta fosfolípidos, que son todos importantes para el proceso de la coagulación, y por lo tanto se habla de reacciones que son de base celular. Entonces, esta teoría lo que permite hacer es unir a la hemostasia primaria y a la hemostasia secundaria en estas 3 fases, de iniciación, amplificación y propagación. ¿Qué es lo que sucede en la fase de iniciación? Como habíamos dicho, para que se produzca o comience la reacción de hemostasia, tiene que producirse una injuria a nivel de la pared del vaso. Entonces, esto permite que el plasma entre en contacto con el factor tisular, y este factor tisular está expresado en la membrana celular. Lo que hace es activar al factor 7, ¿sí? Y como habíamos dicho, el factor 7 activado junto con el factor tisular, que me formaban la tenasa o el complejo tenasa de la vía extrínseca. Esto me va a activar al factor 10, y el factor 10 activado junto con el factor 5 me formaba la protrombinasa, que cataliza la conversión de la protrombina en trombina. En esta fase se llama de iniciación porque la cantidad de trombina que se forma por el complejo de la tenasa extrínseca es muy pequeña, es como una pequeña mecha que comienza la cascada de la coagulación. Y a su vez, en esta fase de iniciación, lo que se produce es que por acción del factor tisular y del factor 7 activado, se va a activar el factor 9, que si se acuerdan, el factor 9 forma parte de la vía intrínseca, por lo tanto es un sitio donde convergen ambas vías, la extrínseca y la intrínseca. Entonces fíjense cómo, frente a la injuria, el factor tisular se une al factor 7 activado, y este factor 7 activado lo que me va a formar es la tenasa de la vía extrínseca, que me va a activar al factor 10, y a su vez el factor 9 se va a activar, y este factor 9 se va a expresar a nivel de la pared de la plaqueta para activar la tenasa de la vía intrínseca. Una vez que se activa el factor 10, se une a su cofactor el factor 5 activado y me va a formar la protrombinasa o complejo de la protrombina. Y finalmente este factor lo que va a hacer es convertir la protrombina en trombina. Pero como dijimos en esta fase de iniciación, la cantidad de trombina que se forma es muy escasa. En la fase de amplificación vimos que la trombina es un potente activador plaquetario, y en esta fase se produce la activación plaquetaria con exposición de los fosfolípidos y la creación de una membrana procoagulante con liberación de gran cantidad de sus gránulos. Y la trombina también va a activar al factor 9, como ya vimos que formaba parte de la vía intrínseca. También la trombina lo que va a hacer es activar al factor 8, lo escinde del factor de von Willebrand para que se forme el factor 8 activado. Entonces tenemos así que el factor 9 junto con el factor 8 me van a formar la tenasa de la vía intrínseca, y durante la activación las plaquetas van a liberar de sus gránulos el factor 5, que va a ser activado para formar la protrombinasa. De esta manera, en esta etapa de amplificación, se va a formar la tenasa de la vía intrínseca, se van a su vez a activar en la superficie de la plaqueta la glicoproteína 1B59 necesaria justamente para la adhesión plaquetaria, y la glicoproteína 2B3A, que es fundamental para la agregación de las plaquetas. Entonces, las pequeñas cantidades de trombina formadas en esta fase inicial lo que hacen es activar al factor 5 y al factor 8, como dijimos. El factor 5 es fundamental para la formación del complejo protrombinasa, mientras que el factor 8, junto con el factor 9 activado, que ya se había activado en la fase de iniciación, me va a permitir la formación de la tenasa de la vía intrínseca. Además, el complejo von Willebrand factor 8 se une a las plaquetas a través de la glicoproteína 1B59, ¿sí? Haciendo más eficiente así la activación del factor 8 por la
por la trombina, y por otro lado tenemos que la tenasa de la vía intrínseca es un mecanismo mucho más potente, se cree que es 50 veces más potente que el tenasa de la vía extrínseca para la formación de trombina. Finalmente tenemos la fase de propagación en la cual se va a formar gran cantidad de tenasas, principalmente de la vía intrínseca, y el complejo protrombinasa, y este complejo lo que hace es activar al factor 10, que se une al factor 5 para formar la protrombina. De esta forma se forma gran cantidad de trombinas, a diferencia de lo que pasaba en la fase de iniciación, donde la cantidad de trombinas formada era muy pequeña. Finalmente, entonces, como habíamos dicho, la trombina se activa y era estabilizada, cataliza la conversión del fibrinógeno en fibrina, y a su vez la fibrina se estabiliza por acción del factor 13, también activado a través de la trombina. Desde entonces se forma la trombina que activa el fibrinógeno en fibrina, y esta fibrina era estabilizado por el factor 13. ¿Qué es lo que sucede en ausencia del factor 8, que es la conocida como hemofilia A, o deficiencia del factor 9, que es la hemofilia B? La iniciación de la coagulación es normal, ¿por qué? Porque depende fundamentalmente de la plaqueta, pero las fases de propagación se encuentra severamente disminuida porque está alterada justamente la vía de la tenasa intrínseca, y por lo tanto la hemostasia es inadecuada. A modo de repaso. Molecules of the vessel wall, such as tissue factor, which forms a complex with factor 7. Finally leading to the activation of factor 10. This factor 10A is the point at which the extrinsic and the intrinsic pathways of the coagulation cascade meet. The intrinsic pathway consists of various coagulation factors activating each other in a chain reaction. At its end, a complex with an additional cofactor is formed. This complex now activates factor 10. Since the two pathways merge at the level of factor 10A, this factor has a pivotal role in the coagulation cascade. Further down the cascade, factor 10A, in combination with 5A, activates thrombin and induces the so-called thrombin burst. Y acá es donde se produce la reacción autocatalítica de la trombina, que vimos que se desactivaba a los otros factores de la coagulación. These large amounts of thrombin cause the further activation of platelets and the enhanced formation of fibrin. Fibrin then forms strands, making up the mesh that stabilizes the platelet plug in an arterial clot. ¿Y quién activa el factor 13? La misma trombina. And holds together the red blood cells in a V. Entonces, fíjense cómo a través de esta reacción autocatalítica, la trombina activa más protrombina y los factores 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, si tuviéramos que simplificar o resumir qué es lo que sucede en cada una de las fases según la teoría celular de la coagulación, podemos decir que en la fase de iniciación lo que se produce es la adherencia plaquetaria mediada por el factor de von Willebrand, colágeno y la glicoproteína, que si se acuerdan es la glicoproteína 1B59. Lo que se va a formar es la tenasa extrínseca o la tenasa de la vía extrínseca, formada por el factor tisular y el factor 7 activado. Como consecuencia de la formación de esta tenasa extrínseca se activa el factor 10, y el factor 10 junto con el factor 5 me va a formar la protrombinasa, y en esta etapa lo que se hace es activar el factor 9 como un inicio, un punto de convergencia entre la vía extrínseca y la vía intrínseca. Y se va a formar trombina, pero en pequeñas cantidades. O sea, lo que predomina en esta fase de iniciación es la vía extrínseca. En la fase de amplificación, la trombina va a activar a las plaquetas, se producen las reacciones de degranulación o activación plaquetaria, donde se libera factor de von Willebrand, factor 5 y factor 8, y esto me aumenta la trombina. Se van a activar factores como el 5, el 8, el 9 y el 11. Estos factores, 5 y 8, lo que hacen es activar más plaquetas, ¿sí? Y finalmente se forma la tenasa de la vía intrínseca, que estaba formada por el factor 8 activado
y por el factor 9 activado. Acuérdense que la trombina lo que permitía escindir era el factor de von Willebrand del factor 8 para permitir su activación, y de esta forma que el factor 8 se una al factor 9 que ya se había generado ¿en dónde? En la fase de iniciación. Y de esta forma comienza a producirse mayor cantidad de trombina. Y por último, en la fase de propagación, las plaquetas ya están activadas, se formó tenaza intrínseca y protrombinasas en gran cantidad, y esto hace que se genere trombina y fibrinógeno en gran cantidad. Entonces, por último, como dijimos, el depósito de fibrina lo que hace es estabilizar el tapón plaquetario formado en la hemostasia primaria, y estas plaquetas se estabilizaban mediado por el factor 13, que lo activaba a su vez la trombina. Entonces, si se acuerdan, en la primera clase cuando vimos fisiología de la sangre, dijimos que el coágulo está formado por fibrinas, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Ahora, cuando el coágulo se contraía, liberaba un líquido que estaba libre de fibrinógeno y otros factores. ¿Cómo se llamaba ese líquido libre de factores de coagulación y fibrinógeno? El suero. La clase que viene nos vemos con fibrinólisis. El viernes es feriado por 1 de mayo, así que el próximo seminario lo estamos subiendo la próxima semana. Traten de repasar estos temas, parece sencillo, pero son muchos conceptos y muchos nombres. Traten de repasar la teoría celular de la coagulación. Yo les adjunté un artículo de la Sociedad Argentina de Hematología donde se revelan estos conceptos nuevos, pero tienen que saber cómo se forma la tenaza de la vía intrínseca, cómo se forma la tenaza de la vía extrínseca, cómo se forma la protrombinasa y cuáles son las distintas fases de la coagulación. Nos vemos en la próxima clase.